Bienvenidos a una nueva edición de Buenas Nuevas con Noel Luna. Hoy estaremos tratando de un tema que a todos nos ha afectado en algún momento y es cómo enfrentar el desánimo. Todas las cosas que hacemos en la vida dependen mucho del estado de ánimo con el que las hacemos. Cuando estamos animados y motivados, podemos lograr hacer grandes cosas. Hacemos todo con alegría y con una gran motivación. Pero es muy difícil avanzar cuando el desánimo llega a nuestro corazón. Porque todo se vuelve una carga. Todo nos parece mal y no sentimos ánimos de seguir. Una de las armas que Satanás más usa es el desánimo. Porque el desánimo nos paraliza y no nos permite avanzar. Cuando nos encontramos desanimados, hemos perdido la motivación para poder seguir adelante. Y vemos entonces que la montaña parece demasiado empinada, el valle demasiado oscuro o la batalla demasiado intensa. Y perdemos el coraje para poder continuar. El problema del desánimo es que nos lleva a ser duros de corazón, nos lleva a encerrarnos en nuestra sensación y a ver todo de una distinta forma. Y al no salir de ese estado, nos puede llevar a un fracaso espiritual. Y ese es el objetivo de Satanás. Satanás quiere que te sientas solo. El diablo quiere que te sientas abandonado, que te sientas fracasado, que ya no vale la pena seguir, que ya no ores, que ya no quieras congregarte y que veas que todos están mal. Por eso, una y otra vez a través de la Biblia, vemos que Dios nos exhorta a través de su palabra a esforzarnos y a esperar en Él cuando nuestras batallas parecen que se están convirtiendo en derrotas. En Salmo 31:24 dice la palabra de Dios: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Un hombre llamado Nehemías fue usado por Dios para reedificar los muros de Jerusalén. Los muros de Jerusalén se encontraban destruidos. Los enemigos de Israel habían acabado con la ciudad donde un día habitaba aquel fuerte pueblo de Dios que había sido liberado de Egipto. Muchos judíos se encontraban esclavizados en Babilonia, pero Dios permitió o llamó a su siervo Nehemías para levantar los muros de Jerusalén y animar al pueblo de Dios. No sería algo fácil, pues se encontraban desanimados y desalientados. Y podemos ver cómo Nehemías lleva a animar a trabajar al pueblo de Dios. En Nehemías capítulo 2, versículo 11, dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas, que estaban consumidas por el fuego. Esto no era una tarea fácil, pero recuerde que siempre que trabajemos en la obra del Señor, habrá oposición. Esa oposición se volverá cada vez más intensa, que vamos progresando con el objetivo de que nosotros no rindamos. Todos podemos empezar. El problema es que en el proceso vamos a enfrentar problemas. Al seguir leyendo, nos damos cuenta que ellos empezaron a trabajar, pero algo sucede a mitad del camino. A mitad del camino es que uno puede desanimarse.
nosotros podemos ver que aún en nuestra vida, entre la edad de 40 a 60 años, ya empezamos a sentir el cansancio. Las enfermedades nos llegan, las mujeres pasan por tiempos emocionales más intensos, la vida se siente como una carga, empezamos a perder las fuerzas de la juventud y hasta la vista empieza a cansarse. Luego vemos en Nehemías, cuando después que habían avanzado en construir el muro, el pueblo había logrado lo que antes parecía que no podría hacerse. Y nos adelantamos a Nehemías, capítulo 4, versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo obtuvo ánimo para trabajar. Sin embargo, al seguir leyendo nos damos cuenta que los enemigos también estaban atentos al progreso que ellos hacían. Tuvieron ánimo para trabajar, pero hay oposición en medio de ese trabajo. En el versículo 7 dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Estimado oyente, ¿qué es lo que causa el desánimo? ¿Cómo llega el desánimo a nosotros? ¿Se ha dado cuenta usted que ya no ora como antes lo hacía? ¿Ya no hace un tiempo devocional? ¿Ya no siente lo mismo cuando escucha la palabra de Dios? Quiero que siga leyendo conmigo en el versículo 9 del capítulo 4 del libro de Nehemías. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Note, Judá habló, pero ¿quién era Judá? Judá era la tribu principal, la tribu de liderazgo en Israel. Era una tribu importante de donde vendría el Mesías, el león de la tribu de Judá. Judá era el líder, y no es un secreto que también los pastores también pueden desanimarse en el proceso. Esto es por el problema del afán. Muchas veces queremos hacer tanto y el factor del tiempo o la falta de recursos puede ser un elemento que puede producir desánimo en el liderazgo. Lo primero que podemos observar que permitió que entrara el desánimo es que hubo cansancio. Cuando el cansancio llega a nuestra vida, ya no estamos animados para trabajar con el mismo gozo como lo hacíamos al iniciar nuestro servicio a Dios. Todo se vuelve una rutina. También las estadísticas nos dicen que siempre en las iglesias es un número pequeño el cual siempre está trabajando, mientras los demás solo están observando. Y esto puede traer cansancio a la vida de nosotros cuando nos enfocamos solamente en los que están observando. Quiero que vea lo que pasó con una mujer llamada Marta, que aparentemente estaba haciendo las cosas bien, pero estaba afanada y había perdido el enfoque de lo que era más importante. Ella, queriendo atender a Jesús como su invitado, estaba afanada. Era mucho el trabajo, pero era más importante poner atención a la palabra de Dios. Todo lo demás se podía hacer después. Lamentablemente, esto mismo vemos que sucede en muchas iglesias. Muchas hermanas no se gozan de la palabra de Dios por estar afuera de la iglesia, involucradas en diferentes actividades. Sí, ciertamente están trabajando para la obra, pero están descuidando su vida espiritual en el proceso. Se han vuelto como Marta, piensan que están haciendo las cosas bien, pero después las harán quejándose. Esto sucedió con Marta, porque estaba afanada y turbada.
Segundo punto, y vemos que el escombro era mucho. Una de las cosas que nos cuesta a nosotros hacer es la limpieza, recoger la basura después de que hemos tenido un largo día de trabajo. Las amas de casa muchas veces se desaniman al ver todo el tiradero en la casa y no saben por dónde empezar. Para poder avanzar y vencer el desánimo, debemos de levantar la basura que aún hay en las alfombras de nuestro corazón. Nosotros muchas veces permitimos que las amistades tóxicas, aquellas que no nos ayudan a avanzar, que solo nos critican y desaniman, que solamente se oponen y que siempre están de mal humor, que sean las que nos roben el gozo de nuestro corazón. Debemos de dejar de escuchar las voces opositoras que no nos dicen palabras que nos van a ayudar. Recuerden las palabras de Judá: no podemos edificar el muro. Ahora, el tercer motivo de desánimo lo vemos en el siguiente versículo, en el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. ¿Notó? El tercer punto es la amenaza que causa el temor. El temor del qué dirán, o qué pasa si esto, o qué pasa aquello, qué pasa si fracasamos. Recuerde que las amenazas de Satanás llegan con el objetivo de detenerte para que te rindas a él y no a Cristo. Cuando nosotros reconocemos que Dios es más grande que cualquier adversidad en la vida, nosotros a quien nos vamos a rendir es a Dios. Y entonces podremos decir las palabras de David, que cuando se encontraba en el campo de batalla y todos querían desanimarlos, él puso su mirada en Dios y dijo en 1 Samuel 17:47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Nehemías, al escuchar estas situaciones, claro que llegaron a su corazón, pero luego, después de orar, actuó, preparó a su gente y le recordó las promesas de Dios. Es así como nosotros podemos vencer el desánimo. Entonces, todas las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse el pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando nosotros conocemos al Señor, podemos pararnos en las promesas que Él ha dado a su pueblo, en su palabra. Tal vez tú eres un pastor y estás orando por un proyecto, pero los recursos y las voces opositoras te dicen: no se puede hacer. Recuerda las palabras de Dios a Josué, que le dijo: así como estuve con mi siervo Moisés, así también estaré contigo. También quiero que veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Recuerde que este desánimo vino por las palabras de Judá, quien dijo: no se puede hacer. Ahora, también quiero que piensen esto. Judá significa alabanza, y eso es lo que Satanás quiere hacer: robarte la alabanza. Él quiere que mengue la alabanza a Dios, porque cuando sientes que ya no puedes, cuando sientes que ya tus fuerzas te abandonan, el diablo quiere que ya no alabes a Dios, y es allí donde tienes que recordar las palabras de Dios para ti, y en el proceso alábale. Salmos 40, versículo 1, versículo 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación,
del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando sientas que tus fuerzas te abandonan, tienes que reconocer tu estado espiritual delante de Dios, rendirte delante de su presencia, alabarle en el proceso y permitir que Jehová pelee por ti. Esperamos que esta palabra sea de edificación a su vida espiritual. Compártala con alguien que considere usted que está pasando por una situación y que necesite levantarse y recobrar fuerzas en el Señor y decir, como dice la palabra, devuélveme el gozo de tu salvación. Lo más importante es que reconozcamos nuestra situación espiritual y permitamos que Dios pelee por nosotros. Le invitamos a que nos sintonice en nuestra próxima edición y también puede contactarse con nosotros si usted desea en la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla. Bendiciones.